Bien, muchachos, yo voy a dar mi opinión, ¿no? De lo que es la entrada que hicimos. Fíjense, aquí nos está confirmando de todos modos el indicador en M1, pero yo entré en esta vela. No sé por qué, voy a acercarlo, no sé por qué la mayoría no entró. La zona estaba marcada por debajo de esta vela acá entré yo. Esta mecha, no, entré un poquito más abajo, creo, como por ahí, entré yo. Esta mecha no me tocó el stop loss en M1, porque yo le había hecho el análisis. Bueno, le comento cómo hice el análisis. El análisis lo hizo en time frames mayores y hubo confirmación en H1 y M15. La entrada estaba en el 50% de una vela de M15, de M15. Bueno, tendría que buscar cuál era esa vela. No creo que haya sido esta. Pero yo busqué la vela y coincidió con lo que yo consideré un imbalance. Eh, las velas que rompió estructura en H1 fueron estas, ¿no? Perdón, sí, en H1. Pero yo confirmé en M15 y en M1 eso fue lo que me dio. O sea, no me dio mucho flotante, a pesar de que decidí entrar con 0.005. Entonces, Wilson preguntaba dónde hacer reentrada. Bueno, aquí hay una, aquí hay otra. Esta estuvo buena, esta reentrada. Claro, si hubiese entrado más o menos en esta vela, acá en este nivel, y posiblemente acá exista otra reentrada en el choque de la 21, no del alligator. ¿Por qué aquí sí hubiese entrado en el alligator? Porque ya se había pegado, ¿sí ven? Mientras que acá está separado. Entonces es posible también hacer una reentrada acá. Juan iba a comentar algo con el análisis. No, que simplemente yo estaba viendo que había una ruptura de esa zona al otro lado, entonces que muy posible ya esté pasando como esa zona y continúe. Era lo que le estaba comentando a Wilson. En M5 rompió alligator. eh, Ujú. Se mantiene relativamente separado, o sea que no está entrando en rango, sino que hay una pequeña fuerza alcista. Y yo, pues, ahora sí nos toca analizar la salida. La salida va a depender mucho. Si tomamos que esto vino a buscar una zona de imbalance, ya entonces, si esa teoría de WBWA es así, entonces ya esta tendencia bajista se acabó para esa teoría. Ujú. ¿Qué busco yo? Pues confirmación. Ya rompió ya, necesito, fíjense que aquí hay un rebote en la 21. Necesito que rompa esta zona en M15, porque si sigue rebotando, ¿qué es lo que va a ocurrir en M5? Que esto se va a pegar, el alligator con la 21. Y o tomamos la decisión, o hacer una reentrada, dependiendo si aplicamos Wyckoff y se coloca acá, para mí sería una redistribución. Si eso se coloca así en M5, entonces se dispararía el alza a niveles mucho más altos. Yo diría que incluso tendríamos que ver en temporalidades superiores dónde está ese nivel más alto donde podamos analizar el mercado. Acá vemos que hay un alto más alto que el anterior, pero el rompimiento de estructura se da. ¿En qué zona creen ustedes que se rompe la estructura? Pues para M5 definitivamente cuando rompa ese alto. No, estamos en M15, ¿no? Bueno, sí, cuando rompa ese alto, pues para esa temporalidad, cuando rompa ese alto. Sí, ya nosotros tener un rompimiento, también tenemos que analizar otra, porque esto es probable que en M30, veamos, se rompa estructura justo en esta vela. Si ven, esta vela rompe Ujú. la estructura y aquí, como decía Wilson, sería bueno un análisis de esta vela que está acá, ¿no? Pero ya acá esta vela que está acá de M30 fue la que me rompió la estructura y me hizo un bajo mucho más bajo que el otro, aunque en realidad lo tenemos acá. La entrada y el análisis que dimos ahí en el grupo, que ya lamentándolo mucho salieron la gran mayoría, quedamos poco en el grupo de WhatsApp, y entró Luis hoy, y esperemos que Luis le saque provecho y pueda analizar.
y estuvo bien analizada. Ahora tenemos que determinar hasta dónde pienso llegar. Yo por lo menos tendría que testear esta zona, pero yo digo que llegará más arriba. O sea, yo digo que llegará hasta esta zona. Que es lo que tenemos que testear en otras temporalidades. Y en temporalidades mayores, fíjense que coincide con la última vela alcista en H1 y está en un nivel más bajo en H4, pero yo creo que no está descabellado pensar acá. Bueno, es que lo Esta que yo zona. veo ahí es que él rompió, si ahí en H4 lo que estábamos esperando era, pues hizo la ruptura, el retroceso común que siempre suele hacer, pero ya habiendo hecho un marker shift o un boss, ya con eso Sí, tenemos, entre comillas, pues, confirmada una alza. sí, exacto. Si aplicamos la teoría, esa teoría en particular, ya esto es una confirmación al alza. O sea, ya esto deberíamos esperar que rompa estos saltos y si lo rompe, ¿a dónde creen que usted va a llegar? O sea, A la parte más alta. a la parte más alta. Entonces, ya ahí sí tendríamos que analizar esta vela de H4, esta vela, última vela alcista. Y ahí sí tenemos que ir ante probabilidades. Fíjense que va a coincidir en velas de un día con un alto que podría Ujú. entonces significar, fíjense que la fuerza es bajista, o sea, no Sí. tenemos rompimiento de estructura. Esta sería una buena zona que sería alrededor de 73.40, 00, alrededor de esa zona, una buena zona de salida de la entrada. O sea, si eso se da, créanme que vamos a sacar mucho de esa entrada. Juan, discúlpame, yo te hago una pregunta. Si bien en las temporalidades mayores la fuerza es bajista, pero quien nos empieza a mostrar el movimiento no es la temporalidad menor. Sí, claro, las temporalidades menores son las que nos van marcando rompimiento. Ajá, ok. Pero, pero siempre hay que ir a favor de las temporalidades mayores. Si las Claro temporalidades que sí. mayores es la fuerza a la baja, imagínense, esto ocurre en un día y en las temporalidades menores, M15, M5 y M1, puede ir alcista todo el día, pero después desprenderse la baja de uno solo. Entonces, acá tenemos estructura se mantiene, no es rompimiento. Nos interesa esta zona. Aquí es donde marcamos una entrada hace rato. Pero si esto rompe acá, entonces nos tendríamos que preocupar ahora en M5, que la estructura no se rompa y que eso sea más bien un rebote en la 21 por la separación. Incluso si rompe la 21 y un rebote en el alligator, tendríamos que analizar M15 si eso es así. ¿Por qué me preocupa eso? Porque acá se pueden formar 3 velas, 4 velas en M15, donde no haya la baja y después sí se desprenda el alza a niveles más altos. Pero eso es lo que tenemos que analizar. Fíjense que acá está rebotando la 21. Y eso va a ocurrir siempre. O sea, el mercado es fractal. Entonces, si nosotros analizamos en H4, que vemos que aparentemente esto podría ser vino a buscar una zona de interés y que si rompe estos niveles, pues va a llegar acá. Pero vemos que en D1 podría llegar entonces incluso a un doble techo, como lo llaman, ¿no? Entonces, Ujú. eso podría ser, pero la estructura no se va a romper en de uno. O sea, la estructura se va a mantener porque si termina con un alto por este nivel donde lo estamos marcando, se sigue manteniendo la fuerza bajista. Sí. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ir analizando esas circunstancias. Hey, Wilson se nos fue. ¿Qué hizo Wilson? No, ahí está. No, Ahí señora, está. aquí estoy poniendo cuidado. Lo que Ah, estoy ok. intentando ahora aquí es en M5 que lo estoy mirando porque ese es el que me interesa, porque ya M1 está alcistas. Ya en M5 es que ahí está en ese precio en el 57.5 y en el 57.8. Si llega a pasar en ese cuadrito, en esa zona, llega a ser alcista, creería yo que ya M15 estaría cruzando los promedios de 21 y Alligator. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Entonces, fíjense que yo lo que me dejo guiar es por la separación, ni siquiera hay un toque. En algún momento tiene que venir a la 21. Puede ser que sea después de unas 2 o 3 velas acá en M5, pero lo va a tener que hacer y es allí donde tiene que marcarse la reentrada, que va a ser reentrada. Yo como estoy trabajando con un lotaje alto para
para el 75 en mi caso, entonces yo no lo voy a hacer reentradas por ahora. Yo lo que sí corrí el stop loss y lo corrí acá, o sea, por la vela esta. Ya lo puedo ir corriendo. O sea, lo puedo ir corriendo, va a depender si supera M15, si supera el alligator, entonces yo sí voy a estar marcando lo tengo que después analizar en M5, sí voy a estar marcando un stop loss mucho más alto, muchísimo más alto, de manera que, bueno, que salga siquiera con 50, 60 dólares. Pero no hay confirmación en M15 donde me diga, porque incluso esto puede retroceder hasta este nivel, volver a retroceder en M15 con el choque. Que en M15 si me deja un bajo más alto, entonces se sigue manteniendo. Acá todos nos asustamos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ahora sí voy a perder, si ahorita por lo menos yo estoy ganando 50, 60 dólares con mi entrada acá, y me llega a este nivel, ya va a llegar a niveles de 10 dólares, no sé, 12, 8, no sé, Sí. hay que calcular, entonces yo estoy asustado. Pero si acá me deja un bajo más alto que el anterior, esto después regresa normal con la estructura que nosotros mantenemos, como conocemos nosotros la estructura del mercado. Eso se va a confirmar primero en M5 y también se va a confirmar primeramente en M1. Por ahora en M1 no hay rompimiento de estructura, o sea, no lo hay. Sigue manteniendo bajos más altos. Y acá, si esto me rompe la estructura en M1 y me llega y me supera incluso esta zona, ya me empiezo a preocupar. Y una vez que rompa esta zona, ya tendríamos que analizar M5, si es que va a chocar con el alligator. Y ahí sí tenemos que analizar ahí. Pero por ahora la entrada fue correcta, a pesar de que fue programada el día de ayer, la entrada fue correcta, como la dijimos allí en el grupo de WhatsApp. Yo creo que acá pueden venir en M15 2, 3 velas bajistas. Y es ahí donde nos asustamos y pensamos de que es hora de salir. Yo no sé por dónde colocaron el stop loss ustedes, yo todavía lo mantengo abajo porque estoy confiando en un retroceso en M15, precisamente evitando este choque. Ahora, si por el contrario se dan 3 velas acá y después rompe, pues lo consideraré una redistribución. ¿Qué me iba a decir? Pues Juan, lo que dicen ellos es que en la medida en que él vaya rompiendo zonas, el SL se puede ir subiendo, ¿no? Sí, claro, se puede ir subiendo. El asunto es que si usted decide, por ejemplo, ¿dónde marcaría en M1 una zona de, si usted entró acá, yo creo que usted debe entrar un poquito más arriba, pero si usted entró acá, ¿dónde marcaría entonces una zona donde coloque su stop loss? Porque usted lo puede colocar en esta zona, en esta zona, en esta zona. Cuando rompa, pues el stop loss le toca. eh, Quedan positivos, salió bien, no perdió, el trade fue bueno. Pero en M15 es una vela, 2 velas, 3 velas de retroceso. Ok. Y de Ok. ahí seguir subiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? No necesariamente ustedes lo tienen que hacer. Coloco mi stop loss, ya yo lo coloqué acá. O sea, no Ya lo pasó tienes a punto de entrada. acá, en esta vela. Lo tengo Ajá. yo. O sea, ahí sale en positivo. Con 0.5 va a salir como, no sé, 3, 4 dólares. No importa. O sea, si yo ahorita está en 60, no importa. 60 o 70, no sé. Si yo me dejo de ganar eso, no tengo inconveniente. Pero yo no pedí un 3. Ahora, si yo gano con mi análisis en M15, que va a ser un retroceso normal, y luego a subir, entonces yo voy a ganar mucho porque voy a ir hasta este nivel. Y cuando digo mucho, me estoy refiriendo a 300, 400, 500 dólares. Entonces dependerá mucho también de si llega a la zona que marcamos, que es esta zona. Aquí con 0.5 son más de 500 dólares. Entonces, es importante. Uy, no, más de 500, yo creo que acá serían 100. No, yo creo que como 600, 700. Entonces, está Pasó la lejos. cuenta por ahí. Sí, o sea, está lejos, pero es posible que llegue a esta zona en H4. Pero ya digo, no en D1, porque si en D1 analizaríamos en D1 y vemos un retroceso normal del mercado, esta sería nuestra zona de interés, esta vela. Sería nuestra zona donde podría llegar hasta este punto. Y sería un retroceso común, fractal de estructura de mercado. Como lo vemos, esta fue una bajada, hay una subida, hay otra bajada, hay otra subida que se mantiene por debajo, hay otra y sería una subida que se mantendrá por debajo de la anterior. Y seguirá su fuerza bajista como la tiene en semana, que rompió ya estructura en semana, pero en meses
por ahora creemos, o yo pienso que si esto llega a regresarse y termina el mes por encima de la 21, esta vela mensual, entonces mis entradas van a ser al alza. Las mías. No quiere Y, decir que... y puede pasar ese alto anterior, es que eso Sí, sería un máximo histórico. exacto. Sí, entonces ya aquí ya busco una entrada larga y se podrán imaginar cuánto será esa entrada por encima de los históricos. Ahora, Dios mío. si por el contrario, esto termina el mes de agosto, termina por debajo de la 21, vamos a hacer entrada a la baja, hasta máximo. Puede ser hasta este nivel, ya eso lo analizaremos más adelante. En diciembre estaremos analizando eso. Pero veríamos si es hasta este nivel o hasta este nivel. No nos preocupemos por el futuro. Vamos a preocuparnos Mira, por por lo que está ahora. sí, por la entrada que tenemos ahorita. Si en M15 me llega a este nivel, yo no me voy a preocupar, mi stop loss está aquí. No me voy a preocupar. Pero si al contrario no me supera esta zona, o por lo menos llega al 50% de esta zona, incluso si aplicamos FIBO, llegaría más o menos acá. Entonces ahí sí me voy por estos niveles, más arriba. Y así voy a ir corriendo, voy a ir analizando en H1, voy a ir analizando en H4, que son los análisis que estoy haciendo, y veré si va a ser esta zona mi salida o esta zona la salida. Ya ahí sí tenemos que empezar a aplicar y en temporalidades menores si hay alguna distribución, porque esto va a estar fractal. Usted puede ir, no, pero miren, en M1 hay rompimiento, puede llegar incluso hasta este nivel, en M1, pero es un sencillo retroceso en M15, un sencillo retroceso en M15. Entonces, si usted ve que en M15 está haciendo un retroceso que sería no, sí, en M15 sería un sencillo retroceso, pues entonces sería bueno marcar un punto de reentrada. Pero su reentrada no va a estar marcada acá, su reentrada va a estar marcada en M1 cuando nuevamente en M1 se rompa estructura. Perdón, Juan, yo calcularía que entre 56.500, 56.5 y 56.7 sería la posible de pronto que vaya a bajar para volver a subir, posiblemente por ahí. Si es que va a 56, subir, pues. acá. 56.5, 57, perdón, 56.5, 56.7. Ok, entonces es esta zona donde coincide con esta mecha de M15. Acá, más o menos 56, 55. Bueno, vamos a ver cómo está. Acá. Y Wilson, eso lo ve le pregunto, ¿por qué cree usted que va a ser esa la zona? Pues acabo de, como estabas diciendo ahora de FIBO, Ah, contigo. entonces, ajá, me dio por colocarlo para mirar si posiblemente qué es lo que está viendo la mayoría de la gente porque están trazando FIBOs para ver si hay un retroceso y me está marcando entre el 79 y el 88 de las dos bajadas, ¿no? Porque hubo una mayor que fue la que empezó por ahí en el 60, 65 a esos alrededores y la segunda bajada que empezó desde el 58.8. Desde ahí tracé los dos FIBOs y en ambos más o menos coinciden por allí en esa zona. Con FIBO, ¿no? Hablándolo por medio de FIBO. Claro, si rompe esa zona de FIBO, ya no hay nada que hacer. Ah, Entonces, sí, ya. sería bueno entonces correr el stop loss cerca de este nivel, entonces, o por debajo del nivel. O sea, por lo menos el mío, yo sé que ustedes están un poquito más arriba, un poquitico. Pero eh, por eso para mí es importante ir subiendo de temporalidad. Ya rompió en M1, pues tengo que ir a M5. Si en M5, fíjense que en M5 no me ha tocado la 21, pero hay un rompimiento en M1. O sea, un rompimiento del alligator. A eso me refiero. Se sigue manteniendo. No me da un bajo, más bajo Bajo que anterior. esto, ¿sí? Sino que si acá se desprende, se mantuvo la estructura. Pero sería en M5 a lo mejor Un una choque con la 21, un rebote. y listo, se fue más arriba. Por eso es que yo voy mirando y cuando ustedes están en el grupo, yo digo, bueno, ahora espero rompimiento en M1, espero rompimiento en M5, espero rompimiento en M15. Para mí es importante M15 ahorita. Porque M5 ya me rompió estructura y esto puede ser un choque, bien sea en la 21 en el alligator, normal, sería un bajo más alto que el anterior. Pero en M15
Si lo rompe, ya no hay nada que hacer, se mantiene la estructura, buscaría después un retroceso, que sería un retroceso fuerte al alligator en M15, que sería en H1 o en M30, un retroceso común. En este caso, fíjense que después me voy a ir a este rompimiento. Si vemos la separación que hay en H1 hay fuerza bajista, precisamente Sí. por todas estas horas que tiene bajando con fuerza. Esta zona sería una zona de que se podría hacer una redistribución en H1 o una posible distribución si se desprende otra vez a la baja. Eh, en esta zona se vemos mucha separación. Por ahora no hay nada que nos indique de que la fuerza bajista se vaya a acabar. Por eso que yo veo que la fuerza es bajista. En D1 vemos que la estructura se mantiene bajista. ¿Qué esperamos? Que se rompan estructuras en temporalidades inferiores. Que comience el rompimiento de estructura en M5 y en M15. ¿Cuándo se rompe estructura? Cuando en M5 a mí me deje acá, en el choque, un bajo más alto que el anterior y después me rompa esta zona. Ya ahí hay rompimiento de estructura en M5 y luego esperaría rompimiento de estructura en M15 y así voy subiendo. Por eso yo le hablo en el grupo de eso. ¿Qué será de la vida de Luis? ¿Se conectó? Sí, está Luis por allí, pero no nos ha manifestado Sí, nada. aquí estoy, Juan Carlos. Dígame. Sí, aquí estoy. No le escucho, Luis. Si me habla Luis. Aquí estoy, Juan Carlos. Ah, ok. ¿Tiene algo que opinar, Luis, o no? ¿O cómo va usted? Juan lo ha enseñado mucho. Sí, sí, Juan es mi mentor ahorita. Qué bueno. Espero que no le esté cobrando, ¿no? No, todo es de colaboración mutua. Ah, bueno, perfecto. Por lo menos yo no tengo ningún tipo de grupo VIP, nada por el estilo, solamente comparto el conocimiento. De eso se Eh, trata, Juan Carlos, casi. Bien, ¿alguien más? Ya marcamos la salida en H4. Esta es la salida extrema, pero tendremos que analizar esta salida. Para ello tienen que haber rompimientos de esta vela. ¿Ok? Por acá estos niveles donde lo marqué. Y tiene que haber rompimientos en temporalidades inferiores. Este es nuestro punto por ahora de interés, rompimiento acá de esto. O por lo menos si hace un bajo más alto que el anterior y me rompe la estructura de este nivel, ya no hay nada que hacer. Ya no nos hacemos a buen profit el día de hoy y el día de mañana. Bien, ¿nadie más va a opinar? No, solo esperar a que nos llegue hasta allá. Sí, solo Esperar a que esperar nos... que reaccione M15 a ver cómo se presenta allí. ¿Y qué han hecho con el B10 ustedes? ¿Con el qué, perdón? Con el B10. Ah, el B10 yo lo solté. Ese ¿Sí? avión de ayer está muy elevado. Sí, ¿Ya te saliste? yo no me he salido. Yo no me he salido. Tengo, a Yo ver, pienso ya por los $5.000. sí, sí. No, al contrario. Ya ahorita me salgo. O sea, si me baja los $200, yo dije que nada más iba a llegar hasta 200. Y ahí que me salgo. O sea, ahí tengo mi stop loss. Si me lo toca, perfecto. Pero llegó Ok. a 305, creo. O algo así. Ahora lo que yo ayer le decía a Wilson, Juan, y eso pues es que mucho de esto yo se lo he aprendido es a mi sobrino, que él me decía, ¿para qué entrar de una? Que era como lo mismo que tú me dijiste ayer, y yo se lo dije a Wilson, ¿qué necesidad de entrar de una? Que de pronto eso siga subiendo, siga bajando, más bien espere a que haya una intención de quiebre de estructura y ahí sí buscar la entrada. Claro. Sí, está bien. Yo porque, como les digo, como tengo más de 200 de profit, pues no, tengo inconveniente si hace un tipo de retroceso que fue lo que, y lo puse más o menos en que me supere un retroceso en una temporalidad o un time frame mayor. Si me lo supera, adiós trade, me voy con mis 200. Pero si se mantiene, si fue un retroceso común en un time frame mayor y va a un nivel más alto, pues entonces yo me quedo. Fíjense que acá en M15 no está, o sea, vino, hizo su retroceso acá, que son rompimientos en temporalidad de 5 minutos y de M1, fíjense,
que son rompimientos, pero no baja esta zona. Esta zona es importante. El alligator ya se puso en lateral y se está alineando y pegando con la 21. Esta es la zona importante que si lo supera, somos felices todos. Por ahora tengo allí 80 con el 0.005, acá en este nivel. Tengo $80. No, muchachos, cualquier cosa, no, se va a agotar la batería. Cualquier cosa, nos comunicamos en el grupo de WhatsApp y yo hoy no voy a hacer más análisis, pero veré mañana. Y no voy a hacer reentrada tampoco. Pero si ustedes tienen algo que aportar, bueno, y veo y observo algo por allí, Juan, perfecto. ¿cuándo hacemos un análisis para Forex? Nos reunimos mañana, quizás en la noche. Pues, Pues, ¿mañana es qué? ¿Domingo? Sí, domingo, sí, podemos analizar cómo va a ir en la semana. Yo tipo tengo, 9 de la noche que nos reunamos. ahorita hay una buena entrada en el eurodólar. Lo podemos analizar mañana. Ok, Entonces nos reunimos mañana en la noche, ¿les parece? listo, listo. Juan, Bueno, muchísimas gracias. Vale. Que tengan buen día a todos. feliz Chao, chao. día. Ok. Hasta luego. Gracias. Chao.